Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la historia de la creación de las primeras civilizaciones humanas. Estas primeras civilizaciones humanas vieron la luz en el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, que los griegos llamaron con el término de Mesopotamia, que significa literalmente tierra entre ríos. Esta tierra entre ríos, estas riberas que bañaban los ríos Tigris y Éufrates, destacaron por ser el primer lugar en la historia de la humanidad que rindieron óptimas cosechas, tan óptimas que propiciaron el avance científico increíbles como el calendario, como la rueda, como la división sexagesimal del tiempo y muy especialmente fue el lugar donde se vieron las primeras ciudades humanas. Pero si por algo destaca especialmente Mesopotamia es por una invención particular que fue la escritura. Gracias a la escritura mesopotámica, que recordemos que fue la primera escritura que conoció el mundo, milenios después podemos entender, podemos saber, podemos conocer cómo era el poder de sus dioses, cómo eran las hazañas de los gobernantes, cómo era la vida cotidiana de estos mesopotámicos. Y hay que recordar que, como nota curiosa, la escritura surgió en un afán de contabilidad, puesto que, como ya hemos dicho, esas ricas y feraces tierras, esos campos de cultivo que rendían cosechas tan buenas, generaban una contabilidad superior a la que la mente humana podía abarcar, y por ello se inventaron ese método de contabilidad, de protoescritura, que fue la primera de las escrituras en la historia de la humanidad. La Mesopotamia histórica abarcaba más territorio que aquel que comprendían los cauces del Tigre y el Éufrates. A este territorio se le conocía también como creciente fértil por su forma de media luna. Y esta Mesopotamia tenía zonas de influencia en todo lo que es el levante mediterráneo hasta la desembocadura del Nilo, e incluso llegaba a tener zonas de influencia en la península anatólica en Asia Menor. Es curioso comprobar cómo esta primera historia de Mesopotamia, en la que son los propios mesopotámicos los que se rigen a sí mismos y que abarca prácticamente desde la noche de los tiempos hasta el 535 a.C., cuando el rey persa, el gran rey persa Ciro II el Grande, conquista Mesopotamia, y a partir de entonces los mesopotámicos ya siempre van a estar en la órbita de tal o cual imperio. Es curioso como comprobar esta historia de esta primera Mesopotamia. Es una historia marcada por la violencia, es una historia de guerras, conquistas, saqueos, matanzas, deportaciones masivas, colapsos económicos brutales y repentinos por el agotamiento de los campos. Es decir, es una historia que nos habla de una tierra muy rica, una tierra plagada de ciudades-estados muy belicosas que siempre lucharon unas contra las otras y siempre batallaron por imponer su yugo a las vecinas. Para comprender todo esto debemos entender que el territorio mesopotámico fue un territorio de tierra muy rica que por primera vez en la historia genera suficiente riqueza como para destinar un elevado número de la población a labores que nada tenían que ver con la materia agrícola o la ganadera. O lo que es lo mismo, se cambia el modelo económico y se pasa de una economía de simple subsistencia a una economía más de tipo mercantil, puesto que estas personas que ya no tenían que dedicarse sí o sí a ser ganaderos o agricultores, pasan a tener oficios manufactureros y curiosamente en Mesopotamia surge eso que a día de hoy conocemos como el mercado de los mercados. Aquí hay que hacer un inciso y hay que decir que Mesopotamia, que como ya hemos dicho hasta la saciedad, su piedra de toque fue una tierra súper rica, súper feraz, pues carecía prácticamente de cualquier otra materia prima, para lo cual las diferentes ciudades-estados, los diferentes imperios mesopotámicos, amén de guerrear, también iniciaron una elevada actividad mercantil con los imperios colindantes. Me estoy refiriendo a imperios como el Egipto faraónico, el mitanio o el hitita. Para entender todo esto de por qué en Mesopotamia y no en otro lugar del mundo, hay que decir que los mesopotámicos no solamente contaron con la riqueza del Tigre y el Éufrates, sino que además supieron hacer una infraestructura hídrica, unos canales de regadío espectaculares, inmejorables. Y esos canales de regadío tuvieron una doble finalidad. Por un lado, eran su medio de transporte en el que todas esas mercaderías, todas esas cosechas, todos esos excedentes ganaderos iban y venían de los diferentes mercados, y por otro lado, era la savia que alimentaba esos feraces campos mesopotámicos. También, por último, hay que decir que, como ya hemos dicho, se crearon las primeras ciudades, o lo que es lo mismo, la humanidad se sedentarizó, es decir, se estableció en un sitio de forma perenne. Y aquí surge también la estructura piramidal de la sociedad, en la que arriba se encuentran los príncipes o los reyes emperadores, y también por encima de esto están los sacerdotes de los numerosos y celosos y poderosísimos dioses de Mesopotamia, que competían entre sí por atraerse fieles y que a su vez legitimaban los actos de gobierno de estos reyes o emperadores.
Muchos fueron los agentes políticos de relevancia en Mesopotamia, pues generalmente cuando una ciudad gozaba de cierto predicamento, siempre intentaba englobar el territorio que se encontraba en su alrededor y expandirse cada vez más. Todo esto nos lleva a un estado de guerra constante, un estado de muchos poderes compitiendo entre sí para asumir la primacía. Hubo numerosos intentos de crear un estado sólido, fuerte, centralizado y especialmente duradero en el tiempo. El primero que logró todo esto fue Sargón I, el acadio Sargón I, o Sargón el Grande, que consiguió levantar un imperio espectacular que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo Oriental. Esto no es precisamente baladí, puesto que, amén de ser un imperio bastante grande, incluso a día de hoy surgiría en ese territorio hay varios países, y también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación en aquella época eran absolutamente rudimentarios. Esta primera dinastía acadia duró apenas un poco más de un siglo y tuvo gobernantes célebres como el nieto de Sargón I, Naram Sin, que incluso logró expandir las fronteras del reino que recibió de su abuelo. Las dos grandes potencias autóctonas que intentaron la anexión de toda Mesopotamia fueron, por un lado, Asiria en el norte y Babilonia en el sur. Es curioso como ambos imperios tienen periodos de máximo esplendor, tienen periodos de decadencia, y entre uno y otro hay unos periodos intermedios. Sin ir más lejos, el imperio asirio tuvo hasta 3 imperios: el imperio protoasirio, el imperio asirio como tal y el imperio neoasirio. En el imperio protoasirio, pues, poco podemos decir, puesto que duró muy poco. Todo se giró en torno a su capital, Asur, en la que era un gran mercado, un gran nexo de unión entre las mercaderías y los excedentes de producción agrícola y ganadera de Mesopotamia y de Anatolia. Y ese primer imperio asirio, protoimperio asirio, fue extinguido por el monarca babilónico Hammurabi. El segundo imperio, el imperio asirio como tal, o segundo imperio asirio, pues la verdad es que duró más o menos 3 siglos, y es en este imperio cuando los asirios empiezan a ganarse la fama de guerreros temibles y optan por una técnica muy cruel de sometimiento, que es la deportación masiva. Con la deportación masiva, es decir, coger varias poblaciones de aquí y llevarlas allí, y mezclarlas entre ellas, lo que hacen es romper su unidad cultural y así evitar que estas poblaciones se levanten en armas contra los asirios. Luego tuvieron un tercer imperio asirio, el imperio neoasirio, que dura también más o menos 3 siglos, y fue directamente en este imperio neoasirio cuando los asirios se ganaron una mala fama, ¿no? Puesto que eran una sociedad totalmente militarista enfocada a la guerra. Esta Asiria venía a ser algo así como la Prusia del mundo antiguo, y establecieron un culto militarista a su dios Asur, y de hecho los gobernantes, los emperadores asirios, tenían la obligación de acrecentar el imperio que habían recibido de sus predecesores, perdón. La otra gran potencia autóctona de Mesopotamia fue el famoso enclave sureño de Babilonia. Hay que hacer un inciso y decir algo que no he dicho antes, y es que la gran potencia mesopotámica en extensión, la que abarcó más territorio, fue el imperio neoasirio, que conquistó toda Mesopotamia y llegó a hacerse cargo del Egipto faraónico durante muy pocos años. Retomando a Babilonia, Babilonia tuvo 2 imperios, el imperio babilónico y el imperio neobabilónico. En el imperio babilónico la figura más capital, la figura principal fue Hammurabi, que destacó por muchas cosas. Probablemente la principal de ellas es que fue uno de los primeros legisladores en la historia de la humanidad. Y en el imperio neobabilónico, bueno, pues este imperio es fundado por el rey Nabopolassar, pero tuvo su máximo apogeo con el célebre rey Nabucodonosor II. Y digo célebre puesto que este rey lo nombra la Biblia, con tintes, eso sí, muy siniestros, puesto que conquistó Jerusalén, destruyó el primer templo y deportó a sus ciudadanos de Jerusalén a Mesopotamia. Es curioso comprobar cómo este imperio neobabilónico dura muy poco tiempo después del brillante reinado de Nabucodonosor II, puesto que Nabucodonosor II muere en el 568 a.C. y en el 539, como vemos escasos años después, en el 539 a.C., los persas del rey Ciro II el Grande extinguen el último poder autóctono de Mesopotamia. A partir de entonces, Mesopotamia jamás se regiría por un poder autóctono. Esto no significa que la importancia histórica de Mesopotamia cayera, ni mucho menos. Sin ir más lejos, hay que recordar que el mismísimo Alejandro, uno de los grandes mitos del mundo antiguo, por no decir uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad, muere en la propia ciudad de Babilonia, y que durante siglos romanos y persas arsácidas se van a enfrentar en auténticos choques de carnero por poseer Mesopotamia, y que andando los siglos lo que es Constantinopla o el Imperio Romano Oriental y los persas sasánidas también se van a volver a enfrentar
entre ellos, en duelos auténticamente a muerte, como ya explicaré en otro vídeo, por la posesión de las tierras de Mesopotamia. Por último, hay que decir que hoy día Mesopotamia está prácticamente como en el mundo antiguo, puesto que por un lado sigue siendo un territorio muy rico, lo que pasa que a día de hoy esa riqueza no se la debe a la feracidad de sus campos, sino que se la debe a un subsuelo muy rico en petróleo, probablemente desgraciadamente rico en petróleo. Y por otro lado, Mesopotamia está negada en sangre, ¿no? Es decir, a día de hoy la Mesopotamia actual, que más o menos viene a ser Siria e Irak, pues vive un estado de guerra absoluto. Y ya por último decir que es francamente muy triste que ese vetusto rincón del planeta que viera surgir y caer, pero ante todo surgir las primeras civilizaciones humanas, a día de hoy se encuentra negado en sangre. Y esto ha sido todo, hasta aquí ha llegado la historia contada a muy grandes rasgos de Mesopotamia hasta la conquista del persa Ciro II el Grande. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu interés. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Vale.